Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que nos sintonizan. Gracias por estar ahí, aprovechando estos recursos, entre tanto seguramente, y que sencillamente queremos mantenernos en lo que siempre hemos creído. Creemos que no hay nada más importante que poder compartir las Escrituras, porque hay cosas que van a pasar, como hemos comentado. Esto va a pasar, esto del coronavirus, tarde o temprano, pero la palabra de Dios es la que va a permanecer. Por ello, el ministerio se hace con la palabra de Dios invertida en las personas. La vida de las personas también es eterna. Gracias al Señor por este tiempo. Esta mañana hemos tenido un lindo tiempo en nuestra iglesia con las mamás, y seguramente ustedes también. Desde ya reiteramos nuestro saludo a todas las mamás que nos oigan, que nos sintonicen. Qué tremenda labor tan singular que aún Cristo mismo, el Hijo de Dios, tuvo ese privilegio en esa dimensión humana. Así que ya estamos listos para continuar con nuestra serie Contagiando a Cristo, ¿no? Que nos anima en medio de estas circunstancias, con mayor razón, a permitir que Cristo, por medio de su Espíritu Santo, reproduzca su vida en y a través de nosotros. Ya estamos entonces en el libro de Hechos. Esta mañana nos adelantamos un poquito en lo que es la intención de la secuencia. Volvemos al curso normal y vamos a ir ahí al capítulo 9, que era lo que continuaba lo del día jueves. Contexto, recuerden, este libro es un libro tremendamente testimonial. Historiografía es el género específico donde Lucas, él era médico, cual médico forense, nos va dando cuadros, pintando cuadros de la historia sobre la iglesia naciente, creciente, sobre su, reitero, nacimiento, fortalecimiento, su sufrimiento también y finalmente su crecimiento. Y la secuencia es como Cristo les había dicho que tendrían que ser testigos, mártir en el griego, en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya ahora el enfoque se ha movido de Jerusalén, ahora está en Judea y Samaria, capítulos 8 al 12. Y vamos a ver ahí en estos hechos, que han sido los hechos de Pedro, ahora estamos viendo que son los hechos de Felipe, de Esteban, ¿no es cierto? Como también aquí Lucas, si usted lo ha notado, se va a encargar, Dios Espíritu Santo guía a Lucas a seleccionar tres conversiones muy singulares y tienen una razón de ser. Vimos una de ellas, el etíope. Recuerda, se está moviendo de lo judío, de Jerusalén a todo el mundo. Por ello ahora, en esta sección, van a haber tres conversiones importantes. Uno, se ha convertido eunuco etíope, que era un gentil, pero que subía a judaizar, a adorar literalmente. Siendo un gentil, practicaba el judaísmo, para decirlo en esos términos. Esa fue la primera conversión. Ahora vamos a ver una segunda importante conversión, desde ya les adelanto, la conversión de Saulo. Saulo en este caso tuvo el privilegio de ser un hombre del mundo, en este caso de las dos grandes partes del mundo. Él era tanto judío, la tribu de Benjamín, pero gentil. Recuerda, Saulo de Tarso, ¿no es cierto? Entonces, él tenía ambos. Nota cómo se está moviendo, un gentil que judaiza, ahora tenemos alguien que es judío y gentil al mismo tiempo. Y veremos más adelante en el capítulo 10 la conversión finalmente del primer gentil, Cornelio. Y ese mismo hecho ya nos ayuda a entender algunas cosas que más de las veces se suelen confundir. Así que vamos a ver en lo que tuvo que ver con la conversión de Saulo. Ahí en el capítulo 9. Por demás impresionante, él que creía hacer su labor persiguiendo a los creyentes y no se da cuenta que en realidad a quien perseguía era Cristo. Y eso nos debe animar, a propósito, en medio de supuestas, aparentes o futuras futura oposición o persecución. No es a nosotros, es al Señor, y Él se va a encargar siempre de protegernos. Él cuida de su iglesia. Y entonces ahí el Señor lo encuentra camino a Damasco, y ahí se produce lo que nosotros diríamos la conversión. Eso lo sabemos. Tremendo hecho, ¿no? Y ahora lo que quiero llamar su atención es lo que va a ocurrir a partir del versículo 10, que es lo que vamos a enfocarnos, 10 al 19. Y allí va a aparecer, ¿no es cierto?, un discípulo
no va a ser el último que va a tener que ver en la vida de Pablo. Y una vez más, estamos hablando de Pablo, el que va a ser Pablo, y Dios a quién va a usar, a un sencillo discípulo. Pero vamos a ver y vamos a intentar respondernos esta pregunta. ¿Qué características destaca un discípulo? Y entonces eso es lo que vamos a ver, porque Dios usó aquí justamente a un discípulo, y de eso vamos a tratar en esta noche. ¿Qué características destaca un discípulo? Y vamos a descubrir que buena parte de eso, el término discípulo en castellano, va a tener que ver con disciplina, un discípulo disciplinado. Así que ahí en sus Biblias les animo a ir abriendo en Hechos capítulo 9, versículos 10 al 19. Antes de ello, vamos a orar un instante. Señor, te damos gracias por la oportunidad una vez más de abrir tu palabra, de teniendo a tu Espíritu Santo como siendo Él el autor y maestro por excelencia, y quien ahora mora dentro de cada creyente, mora en nuestros corazones, quien nos esté enseñando. Y por ello, Señor, una vez más reconocemos que no hay capacidad alguna en nosotros para aprender o entender. Es por la obra de tu Espíritu. Y Señor, dependiendo y confiando en ello, abrimos tu palabra. Que abras nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué características destaca un discípulo? Ahora, un discípulo literalmente es un seguidor, y era algo literal. Ellos literalmente seguían, caminaban con él, implicando toda una vida. Ahora veamos las características de este discípulo que destacó. Capítulo 9, versículo 10 en adelante. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Este es el discípulo, Ananías. Un discípulo cuyo nombre es significativo, termina en esta partícula ías, que tiene que ver con Dios. Y este discípulo, de plano, vemos su primera característica, que era un discípulo que destaca, es un discípulo que es conocido. No existe un discípulo secreto. En la milicia del Señor no hay servicio secreto, por más que algunos lo crean. No existe servicio secreto, no hay seguidores secretos. ¿Por qué? Porque nuestro Maestro, el Señor Jesús, Él no fue alguien que vivió en secreto. Él murió públicamente en la cruz, delante de todos, y podríamos decir a la vista de todos, para ser todavía humillado. Y eso es la herencia que se nos espera tarde o temprano. Dice la Escritura que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que un discípulo no tiene nada que esconder, no tiene sombras que mostrar, no tiene que andar con medias tintas. No, un discípulo es conocido abiertamente. Y aquí así era el caso de Ananías. Era conocido en Damasco y era conocido aún por su nombre. Su nombre es sinónimo de discípulo. A propósito, nuestro nombre hoy, ¿de qué es sinónimo? ¿De qué solemos decir, no? Por ejemplo, en el caso de nuestra cultura, muchas veces las esposas, ¿no es cierto?, suelen ser, mi esposa se llama Rosa de Vega. Generalmente suele decirse que la relación matrimonial le da cierta connotación. En nuestro caso, ¿qué diríamos? Nuestro nombre, ¿de qué es sinónimo? Así que él era conocido como tal, un discípulo. ¿Podría alguien pensar en su familia, en el barrio, en el grupo de compañeros de trabajo de estudio, y decir, sí, usted, él es un discípulo, una discípula? O podrían decir varias cosas, pero en la vida podrían mencionar eso. Así que un discípulo es conocido. Y allí mismo en el versículo 10 podemos ver también la relación de este discipulado, si usted quiere, ¿no? Obviamente que es una relación muy estrecha. Dice, a quien el Señor dijo en visión, ¿no? Note esa relación, tal comunión que había. ¿Y qué le dijo? Ananías, lo llamó por su nombre. Y él respondió, heme aquí, Señor. Así que hay una primera característica, es conocido. Segunda característica, un discípulo que destaca es un discípulo confiable. Y aquí el Señor, nota, le llama por su nombre, qué interesante, de manera personal. Él responde, aquí estoy, Señor. Y versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entre y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Qué vemos aquí? Un discípulo que destaca es confiable. Note cómo el Señor le conoce por su nombre, y una vez más, como vimos en el caso de Felipe, le da los detalles. ¿Cómo es que él supo todos estos detalles? No lo sé en el sentido cual, un método, una regla. Lo que sé es que él sí lo supo, sí lo entendió. Y dice, el Señor le dijo. Ahora,
En las frases anteriores le dijo en visión por su nombre. Ahora, el tema es que él lo tenía consciente. Y muchas veces tendemos, sí, comprendo, no comparto necesariamente, tendemos a mistificar, a esperar, ya que así dice el libro de Hechos u otros pasajes, a cosas como tal, que esperamos, anhelamos, creemos, pretendemos que Dios nos hable en sueños, visiones y cosas. La pregunta, si así fuera, si eso estuviera en plena actividad, la pregunta sería cómo distinguir cuáles son tales y cuáles fueron fruto de nuestro cansancio, malas noches, comida, etcétera. Sería difícil, sería inseguro. Felizmente hoy tenemos la palabra profética más segura, como dice Pedro. Pero al mismo tiempo, eso no niega el carácter personal. Es decir, aquí está la palabra de Dios, la voluntad expresa para todos sus hijos, sin distingo de género, de edad, de experiencia. Obviamente una cosa distinta es el plan de Dios, los detalles, que eso tiene que ver, porque aquí dijo Ananías, por eso dijo Ananías, no dijo anda, no, Ananías con nombre propio. Entonces, ¿cómo distinguir esos detalles? Bueno, ya le dije, esto no es una cuestión para mistificar. ¿Qué nos recuerda? Que Dios es un Dios personal, y cuando nosotros estamos andando en lo que ya se reveló, su voluntad. Hay 7 principios en el Nuevo Testamento. La voluntad de Dios es, y usted puede recordar, 7 principios. Dios, cuando estamos en esos, desarrollándonos en la voluntad de Dios, Dios va a encargarse de mostrarnos esos detalles personales. Como aquí fue. Estoy pensando en algo para terminar este aspecto. Estoy pensando en el sentido común, el sano sentido común, que aún los estudiosos, los escritores sobre hermenéutica siempre animan a no anular el sano sentido común. ¿Qué es el sano sentido común cuando leemos un libro o lo que fuere? Pareciera que en las cosas de Dios lo anulamos. Así que el punto, Ananías fue consciente de eso y era un discípulo, en segundo lugar, confiable. El Señor le llamó y le encargó con lujo de detalles todo esto. Una cosa más, como ya vimos también en el caso de Felipe, mientras él, si aquí empezara la historia, mientras Dios estaba hablando, guiando a Ananías, Dios ya había estado guiando también a Saulo. Notan, Dios, como ya lo mencionamos, trabaja en ambos extremos a la par. Así que es un discípulo confiable al cual se le puede dar una tarea particular. Una vez más, Ananías, ¿no es cierto? Le da instrucciones específicas con nombres específicos, Saulo de Tarso, y le anticipa todo, le da los detalles. Una vez más, un discípulo es tal, confiable, que va a tener conocimiento, va a tener conciencia de estos detalles. ¡Qué privilegio! Y ese es el privilegio de los creyentes, que son guiados por la palabra de Dios, van a ir desarrollando esa sensibilidad, ese discernimiento. Así que un discípulo no solo es conocido, sino también es confiable. En tercer lugar, ya estamos en la penúltima característica. La tercera característica de un discípulo que destaca, la encontramos en los versículos 13 en adelante. El Señor le revela, lo llama por su nombre a Ananías con tal confianza y seguridad, ¿no es cierto? Le revela los detalles, la labor, la tarea que tendría que hacer con lujo de detalles, y ahora en el versículo 13, mire la reacción de Ananías. Y es una reacción que muchas veces nos va a pintar de cuerpo entero. Una vez más, tendemos a ir a extremos, o podemos mistificar, que es lo más común a veces, o podemos volvernos muy racionales, muy fríos, muy ortodoxos. Y aquí Ananías va a mostrarnos un aspecto muy humano. Este tremendo discípulo, tan dispuesto, no dejó de ser humano. A veces tendemos a pensar eso, ¿no? Aún entre mismos creyentes, ¿no? Tendemos a pensar que hay ciertos creyentes que ya como que son especiales. Entiéndase que ya dejan de ser humanos, ¿no? Tendemos a pensar, cuando somos alumnos, nuestros maestros, nuestros pastores, tendemos a pensar, y por eso a veces desarrollamos ciertas actitudes, no son malas, pero tienen su cuota, ¿no es cierto?, allí en el fondo. Es decir, cuando decimos, pastor, por ejemplo, ore usted por mí, ¿no? Porque pensamos el pastor debe tener algún tipo de preferencia, quién sabe, ¿no? O algo por el estilo. Y olvidamos que sigue siendo humano. Seguimos siendo humanos, más humanos que nunca, más sensibles que nunca. Y aquí este discípulo que destaca, miren cómo manifestó su plena humanidad. Al mismo tiempo fue consciente, aparentemente cual cuestionador. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, ¿recuerdan? El Señor le ha dado los detalles. Entonces Ananías respondió, Señor, a mí me parecería oír a Ananías que está, Señor, disculpa,
he oído de muchos acerca de este hombre, como diciendo, por si acaso, si tú no has oído, yo he oído. ¿Cuántos, hablando de Saulo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, por si acaso? 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, ¿ah? Como que el Señor no supiera, ¿no? Como que él lo hubiera olvidado. Obviamente que no. Y esto vamos a encontrar vez tras vez en la Escritura, de aquellos grandes hombres que fueron usados por Dios. No dejaron de ser humanos, en menor o en mayor grado. Hubieron algunas cosas que también hubo un costo. Estamos pensando, por ejemplo, el primero de ellos, Moisés. Sinónimo, un nombre tan importante, Moisés, sinónimo de la ley. A propósito, usted en cada pasaje de la Biblia donde encuentre el nombre Moisés puede intercambiarlo por la ley y no cambia el sentido, y viceversa. Su nombre es así, grande en las señales cual ninguno, impresionante. Su nombre, la persona ha quedado para la posteridad de la eternidad y va a volver a aparecer. Y ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, pero ¿recuerdan su llamado? ¿Recuerdan las objeciones que él manifestó? Siendo consciente de que era Dios, al mismo tiempo parecía que fue más consciente de sus limitaciones. Y aquí otra vez este es el caso, ¿no? Ananías le dice, Señor, pero mira, he oído, ¿no? Muy sutilmente, ¿no sabes esto? Cuando Dios nos comisiona a hacer algo, ¿es que Él olvida algo? Sabemos que no. Pero como que sentiríamos que Él está olvidando, está descuidando, está mirando hacia el costado en ese aspecto. No es así. Pero, ¿cómo no? Esto es lícito, como hemos señalado alguna vez. ¿Cuándo es lícito manifestar nuestras dudas, aún nuestros cuestionamientos? ¿Sabe cuándo es lícito? En la presencia de Dios. Repito, solo es lícito en ese momento. Al fin a Dios, ¿qué le podemos esconder? ¿Qué le podemos ocultar? Nada. Repito, solo ante Dios. Esto no es lícito cuando yo hablo a otro, a otra persona, a otro creyente, o delante de una multitud, de una congregación. Eso no es lícito, no es correcto, no es edificante. Pero sí es lícito cuando lo hacemos delante del Señor. Y por eso los salmos que nos muestran de esos encuentros, vemos en muchos de los salmos con los salmos con los cuales nos identificamos momentos de dolor, de duda, de cólera. ¿Por qué? Porque son las palabras del hombre dirigidas a Dios. Y aquí Ananías le responde, Señor, ¿cómo me mandas a hacer esto? Era consciente. El ser creyente no nos hace cándidos en el sentido negativo de la palabra, ni nos hace menos conscientes. Al contrario, somos más conscientes. Sentimos más que, igual o más que cualquier otra persona. Porque no solo vemos lo aparentemente natural o humano, sino otras implicancias. Y no niega eso. Y lidiamos con eso. Y no podemos negarlo. Pero una vez más, el ámbito lícito es tratarlo con Dios. ¿No es cierto? Como dicen canciones antiguas, himnos antiguos, ¿no? Él conoce. Él nos conoce. Así que aquí Ananías está manifestando que él seguía siendo muy consciente de lo que ahora le estaba mandando el Señor. Señor, mira, es Saulo. Y aquí note, todavía muy sutilmente le dice, ¿cuántos males ha hecho a tus santos? Tus santos. Versículo 14. Y dice aquí también la autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre. Como Moisés, que él también en un momento de esa relación, Abraham, tuvo la confianza para poder dialogar con un amigo, cierto. Así que un discípulo es muy también consciente. No anula este aspecto, por el contrario. Así que como hemos señalado en otros momentos, no es que no tengamos miedo, no es que no sintamos miedo, no es que no tengamos preguntas o dudas. Lo que tenemos y somos conscientes de un Dios que es más grande que estas. Un Dios que conoce lo que nosotros no conocemos. Un Dios que antes que nosotros hagamos la pregunta, como dice el Salmo, Él ya tiene la respuesta. Así que ¿cómo no confiarnos nuestro futuro desconocido a un Dios que lo conoce todo? ¿Cómo no hacerlo? Así que ahí está. Y en el interín podemos, ¿no es cierto?, con toda confianza decir, y Señor, pero ¿y esto? Y el Señor se va a encargar. Así que un discípulo que destaca no solo es un discípulo que es conocido, es confiable y es consciente, pero sobre todo es un discípulo cumplido. Noten lo que dice el versículo 15, después de la
del reparo que manifiesta Ananías. El Señor le dijo, ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Una vez más, Dios a este discípulo confiable, el Señor mismo le revela, le reitera, le reafirma detalles del plan de Dios para Saulo. ¿Han notado otro punto importante? ¿Por qué no se los dijo a Saulo? O más tarde Dios con Saulo le iba a hablar directamente, está en pleno tiempo vigente, visiones le hablaba, pero ¿por qué no en ese instante? Porque él todavía no estaba listo, estaba empezando. ¿Y qué aprendemos? Una vez más, Dios usa a sus discípulos, a sus santos, siempre es así. Los métodos de Dios son personas, y personas que son muy humanas, y a él les revela. ¿Qué aprendemos? Qué interesante es cuando comenzamos a entender el plan de Dios, son otros los que Dios va a usar para revelarnos esos detalles. Recuerden que dijimos, mientras estamos en la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de revelarnos los detalles. Hablamos del sentido común. ¿Cómo nos sano sentido común? Al mismo tiempo, otras personas. ¿Qué dicen otros respecto al plan de Dios para nosotros? Era uno de los propósitos de Dios con respecto a Ananías. ¿Por qué Dios le había hablado en el camino a Damasco a Saulo? Se le apareció y todo, y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le aclara, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué no le siguió revelando? No era así. Es que no se trata de Dios. El problema nunca está en Dios. El problema está en nosotros. Siempre es eso. Nuestra limitación humana. Entonces Dios va a tener que usar sus formas. Y una vez más aquí usó a un discípulo. Otro principio, Dios cómo usa para instruir e instalar a los nuevos discípulos, líderes, obreros, utilizando a los discípulos, líderes, obreros ya instalados. Así que esa es la mecánica, el método de Dios. Y aquí está usando a Ananías. Ananías le reveló los detalles, no se lo reveló a Saulo. A Saulo, a quien más tarde a través de él va a ver ni toda la revelación de epístolas y libros. Impresionante. Y aquí tiene que usar a Ananías. Imagínense, porque así funciona Dios. ¿Y para qué? Una vez más, Dios está trabajando en ambos extremos, ¿no es cierto? Y ahí le va a dar a Ananías los detalles. ¿Por qué? Porque seguramente en un momento Dios ya le había dicho esto a Saulo en el mismo camino a Damasco, sino que al venir Ananías le reforzaría. ¿Cómo saber que nuestra idea, nuestros deseos no son tales nada más, nuestros propios deseos, sino nuestros caprichos? ¿Cómo no saber? ¿Cómo no saber que a mí me gusta esto, yo quiero esto, yo quisiera esto? ¿Cómo no saber que es un antojo? ¿Cómo no saber cuando otro te va a decir, oh, qué bien esto? ¿Por qué no pruebas esto otro? Etcétera. Qué bueno por eso. Así que qué importante fue este discípulo Ananías. Notó en la vida del famoso Saulo, mire quién tuvo que ver, Ananías. Fue su primer discipulador. Podríamos haber titulado, ¿qué cosas destaca un discipulador? Es parte de eso, ya usted lo notará. Así que este discípulo no solo fue conocido, confiable, consciente, sino cumplido. Y entonces versículo 17, después de que el Señor le reitera estos detalles, 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, sobre Saulo las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías. Me imagino la sorpresa de Saulo al escuchar eso. Pero si él no estuvo ahí, una prueba de que Dios, también Saulo comprobaría, estaba trabajando en ambos extremos. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Quiero llamar su atención a esta frase. ¿Qué dice Ananías? Me ha enviado. Así que un enviado estaba hablando con otro enviado. Así obra Dios. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo, qué confianza me imagino pudo haber sentido en ese momento Pablo. Recuerda, ellos no tenían escritura, no tenían nada. Hoy no necesitamos de eso como cosa categórica, hoy tenemos la palabra. Sí tiene un lugar el consejo, la orientación, mientras, en tanto estos consejos de quienes sean, estén acordes con la palabra de Dios. Pero cuando estos consejos compiten o pretenden estar por encima de la palabra de Dios, y por eso son opiniones, etcétera, eso tiene otro nombre. Eso es tomar en poco la palabra de Dios. Así que me imagino qué ánimo para
Saulo cuando ve y escucha a Ananías decir esto, ¿no? Y encima y vemos el detalle transicional, ¿no? Para que sea lleno del Espíritu Santo. Recuerda la identificación, tenía que ser así. 18, y al momento le cayeron de los ojos de Saulo como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, Saulo recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué está ocurriendo? Este discípulo, Ananías, sería usado para hacer del Saulo un nuevo discípulo, que estuviese con los discípulos. Así funciona. Un discípulo, finalmente, entonces, ¿en qué destaca? Es que es cumplido. ¿En qué es cumplido? Un discípulo es al mismo tiempo discipulador. No puede ser que sea discípulo y no disipule, no contagie a alguien. Recuerden que habíamos hablado de eso, cómo contagiar a Cristo. Así que no existen ni discípulos secretos, ni discípulos que no contagien su dinámica de vida. Y aquí, ahora Saulo ha sido contagiado. ¿Y qué? Ahora se ha animado, se ha bautizado y ahora está con los discípulos que estaban en Damasco. Probablemente al mencionar estos aspectos, cuando remarcamos estos discípulos, para muchos de nosotros nos suene nuevo en un sentido o algo que está fuera de nuestra experiencia. Probablemente también es mi caso. Quién sabe, en nuestra vida, en nuestro desarrollo cristiano, no hubo justo un discípulo, formalmente hablando, no lo hubo. Pero déjeme decirle que Dios siempre usó así a personas. Tal vez no lo hizo en la manera como creemos debe ser, intencional, formal, presencial, pero ese es su propósito. Pero al fin, entonces, ¿cómo es que llegamos aquí? ¿Por nosotros mismos? No, siempre Dios usó a alguien. Así que hoy más que nunca solo estamos momentáneamente limitados del aspecto presencial. Ellos, ¿les gustaría cambiar roles con los del primer siglo? Ellos podían estar presencialmente, pero solo ahí, no podían comunicarse con otros, no tenían teléfono, no tenían la transmisión en tiempo real. Ambos, siempre es así. Pero al fin está por encima de ello nuestra dinámica de discípulos, y en este caso de ser discípulos destacados. Al concluir entonces, ¿qué tipo de discípulo es usted? Ni siquiera le voy a decir que si eso no es discípulo, porque recuerdan, entre los discípulos estaban muchos que le seguían por las señales, por la comida. Recuerda el caso de Simón, ¿por qué le seguía? Por las señales. Y a propósito, entre los discípulos también había hasta un Judas. Así que sí, yo no estoy dudando que usted sea un discípulo. Lo que le quiero preguntar es ¿qué tipo de discípulo es? Y segundo, ¿qué tipo de discípulo quiere ser? ¿Un discípulo destacado? Qué tremendo. Quisiera imaginar como en nuestras reuniones de testimonio, cuando alguien dice, ¿cómo conociste a Cristo? Y uno dice, así, asá. Me imagino a Saulo contando, sí, el Señor me habló en camino cuando yo lo perseguía, pero Dios se encargó de usar al hermano Ananías, a mi hermano Ananías. Qué tremendo. Y Ananías muriéndose de miedo, pero cumpliendo al final. Qué tremendo. Dios usó a Ananías, un discípulo que destacó por ello. El Señor me ha enviado. ¿Cuál es tu convicción hoy siendo discípulo? Repito, no estoy cuestionando que lo sea, sino si tú al responder esto vas a decir qué tipo de discípulo eres. ¿Cuál es la convicción que tienes? Puedes decir el Señor me ha enviado y completarlo. ¿A qué te envió? En esta noche quiero recordarte eso. Estamos aquí para ese propósito, para contagiar a Cristo, para reproducir, permitir que Dios Espíritu Santo reproduzca en nosotros la vida de Cristo y contagiarla a otros. Gracias, Señor, por tu palabra, por el testimonio de Ananías, que quedó para la eternidad, que influyó en la vida de Saulo, más tarde el apóstol Pablo. Que nosotros podamos también ser usados así, cual discípulos destacados. En el nombre de Jesús. Amén.